Te imaginas estar solo con pocas balas escuchando pasos. No sé si hay un zombie detrás de la puerta o detrás de la siguiente habitación, pero sabes que abrirla es tu única opción. Resident Evil no solo creó miedo, creó una forma completamente nueva de sentir el terror en los videojuegos. Hoy vamos a hablar de por qué Resident Evil marcó la historia y cómo casi se arruinó. Y también por qué incluso hoy sigue siendo una de las mejores sagas más importantes del gaming de terror. El nacimiento del survival horror. Para entender Resident Evil hay que volver a 1996. En esta época no existían juegos de terror como hoy. El miedo no venía de jumpscare, venía de impotencia. Más que nada tipo... eran como juegos bien sencillos de horror. Lo que pasa es que en Resident Evil habían cámaras fijas, guardadores limitados y la munición era muy escasa. Resident Evil te castigaba por cada error. O sea, si gastabas más balas de ahora, lo pagabas después, cuando matabas a un jefe, digamos. Porque en Resident Evil antes, con las cámaras fijas, antes del 4 utilizaban cámaras fijas predeterminadas, que habían de ángulo al moverse. O sea, cambiaban de ángulo cuando te movías de las zonas a otra puerta, así, creando una atmósfera de terror y tensión. Una sensación de observado y como que estar con ese estrés o que alguien te ataque, como eso provoca inseguridad y pánico. Más encima, el diseño que habían en ese tiempo eran de terror. Entonces como que no ayudaba mucho para estar tranquilo. A mí lo que más me aterraba no eran los zombies. Era tipo escuchar tipo un gruñido, un sonido y no saber de dónde venía. El miedo psicológico que había en el Resident Evil, Capcom entendió algo importante. El miedo no siempre se ve, se siente. Con su ambiente de puertas lentas, silencios incómodos, música mínima, cada pasillo se sentía peligroso, cada bala importaba. El juego no te decía, tienes miedo, te hacía sentirlo tal cual. Umbrella y los virus. Pero Resident Evil no trataba solo de zombies, trataba de ambición humana, simplemente. Umbrella Corporation hacía experimentos ilegales, virus como armas y también buscaban como poder sobre la vida. Los monstruos no nacieron por accidente, fueron creados. Uno de los virus de tantos que habían fue el virus T, el virus G y las plagas. Y eso hace que la historia sea tan perturbadora, pero no es tan irreal. O sea, puede que pase, es como creíble. Cuando Resident Evil cambió, con el tiempo Resident Evil tuvo que evolucionar. Salió Resident Evil 4. Cámara al hombro, más acción, ritmo rápido. Para muchos es el mejor Resident Evil de todo. Para otros aquí empezó el problema. ¿Por qué? Porque en el Resident Evil 5 y en el Resident Evil 6, en el cooperativo había muchas explosiones, pero había menos miedo. Resident Evil dejó de ser terror y se convirtió más en acción. No eran malos juegos, pero ya no daban miedo, tal cual. El regreso al terror puro. Cuando muchos pensaban que Resident Evil había perdido su esencia, llegó Resident Evil 7, primera persona. Era en primera persona, casa cerrada y era como de terror más psicológico. Volvió a sus inicios, digamos así. La familia Berker eran zombies típicos, eran humanos y era más incómodo de ver. Encima el sonido y el ambiente que eran es una locura. Remake y la nostalgia. Capcom hizo algo inteligente, revivió el pasado. ¿Cómo lo hizo? Con los remakes del 2, del remake del 3 y el remake del 4. Tomaron lo clásico y lo adaptaron a la actualidad. El 3 es una cosa especial que salió mal. El 2 y el 4 es como se debería hacer un remake de verdad. Resident Evil sigue vivo. Resident Evil sigue vivo porque todavía sabe cambiar sin olvidar quién es. O sea, volvió atrás y vio que lo que lo hacía Resident Evil sería el terror, juntar terror más historia. Más podían ser personajes históricos como Leon. Resident Evil no es solo una saga de juegos, es una lección de cómo el miedo bien hecho nunca pasa de moda. ¿Cuál fue el Resident Evil que más le dio miedo? Déjalo en los comentarios, suscríbete si te gusta el contenido de videojuego y terror.